En el material anterior habíamos hablado del concepto de mezclas y cómo podíamos clasificarlas en homogéneas y heterogéneas. Existen en este caso muchos métodos que podemos aplicar para poder separar las mezclas. De hecho, separar mezclas heterogéneas implica una mayor cantidad de métodos, ya que en apariencia se pueden notar las diferentes fases que componen esa mezcla de tipo heterogéneo. Sin embargo, también existen métodos que permiten la separación de las mezclas homogéneas. Estas mezclas son las que poseen una sola fase con características idénticas en todos sus puntos. Para esta serie de mezclas tenemos 4 métodos diferentes. Empecemos por los métodos que permiten la separación de las mezclas heterogéneas. Y en primer lugar se menciona a la tamización. La tamización es una técnica que permite la separación de un sistema heterogéneo formado por 2 o más fases sólidas donde las partículas tienen diferente tamaño de gránulos. Tengamos en cuenta entonces de que esta mezcla formada por sólidos de distintos tamaños, al hacerlo pasar por un tamiz, separa en sus diferentes componentes. El caso particular que vemos aquí implica el de un colador que permite cernir el azúcar impalpable. También podemos utilizar un sedazo que permita separar arena de grava, por ejemplo. Otra técnica que permite separar las mezclas heterogéneas es la flotación, donde existen sólidos con diferentes densidades, tales como la arena y las partículas de corcho. Tengamos en cuenta que para efectuar la separación necesitamos contar con un líquido de densidad intermedia como el agua, de manera que la fase más liviana, que sería la del corcho, va a flotar sobre el agua. Sin embargo, la fase más densa o más pesada, que implica la arena, se depositará en el fondo del recipiente. De esta manera, la propiedad del corcho de poder flotar permitirá su separación del otro sólido, que es la arena. Otra técnica también muy utilizada es la filtración, que se emplea para sistemas heterogéneos donde se puede separar una fase sólida que se encuentra dispersa en un medio líquido. En este caso entonces, para poder separar el sólido del líquido que se encuentra suspendido, se emplea un embudo de vidrio. En este embudo se coloca un filtro poroso que va a retener el sólido cuando la suspensión vaya pasando a través de ese papel. Así podemos lograr separar la arena del agua, por ejemplo. En este método podemos utilizar diferentes filtros. El más común es el empleo del papel, pero podemos utilizar también arena lavada, se puede usar algodón, se puede utilizar carbón activado. Un ejemplo habitual de filtración es cuando preparamos el café en la cafetera eléctrica. Colocamos dentro del papel de filtro el café y sobre el mismo se va eliminando o agregando el agua caliente. De manera que entonces el filtrado constituye el café caliente y el sólido, que es el residuo que constituye la borra de café, queda retenido en el papel de filtro. Otra técnica para mezclas heterogéneas implica a la decantación. La decantación se emplea en sistemas heterogéneos formados por líquidos no miscibles, es decir, líquidos no solubles entre sí porque poseen diferente densidad. Tengamos en cuenta de que en este caso requerimos de un material de laboratorio que se llama embudo de decantación que facilita la separación. Cuando colocamos, por ejemplo, dentro de este embudo una mezcla de agua y aceite, una vez que ha reposado se ve que se forman las 2 capas.
Se abre entonces la correspondiente llave que el embudo tiene y se permite entonces de que el líquido más denso vaya cayendo. De manera que entonces notamos perfectamente el punto de separación con el líquido menos denso, cerrando la llave y evitando que estos dos componentes se mezclen. De esta forma, por ejemplo, la mezcla de aceite y agua se puede llegar a separar. Vemos entonces en este tubo de ensayo, en esta serie, donde al principio tenemos la mezcla que luego, pasado el tiempo, empieza a separarse. El componente más denso queda abajo en el tubo de ensayo, mientras que el componente menos denso queda superficialmente. También la decantación permite separar una fase sólida dispersa en un líquido, tal como la arena, por ejemplo, mezclada con agua, debido a la diferencia de densidad. Lógicamente, la arena sedimenta y se ubicará en el fondo del recipiente. Tengamos en cuenta que esa mezcla de arena y agua puede permanecer en reposo y eso es lo que permite que la fase sólida se deposite en el fondo del recipiente. Si queremos deshacernos del agua, simplemente lo que podemos hacer es inclinar ese recipiente y dejar escurrir el líquido, o bien se puede extraer por succión utilizando una pipeta. Otro método de separación para mezclas heterogéneas incluye a la centrifugación, solo que su empleo requiere de un ambiente de laboratorio. Mediante la centrifugación y empleando este aparato, se permite acelerar el proceso de la decantación, sometiendo el sistema a una rotación a gran velocidad. Es decir, la centrifugación implica hacer una decantación de forma apresurada. Colocamos los tubos de ensayo conteniendo las mezclas heterogéneas y dentro de la centrífuga se genera entonces un giro a elevadas velocidades, de manera que la fuerza centrífuga que aquí va a actuar permitirá entonces una mayor separación de los componentes en un menor tiempo. En este caso, en un laboratorio clínico se emplea para la centrifugación de la sangre y la separación en sus componentes. Por un lado, tendremos en el fondo la masa globular, que es más densa, y podemos tener el suero o plasma en la superficie. También en la industria alimentaria se emplea para la separación de la leche, por ejemplo, de la crema de leche, debido a que la crema de leche es grasosa y es menos densa. Otra técnica también muy empleada es la disolución, que se utiliza en sistemas heterogéneos cuando una de las fases es soluble en un cierto solvente, mientras que la otra no lo es. Por ejemplo, tenemos un sistema formado por arena y sal, que se puede separar si lo colocamos en un recipiente con agua. Luego de agitar esa mezcla, veremos que la sal sí va a disolverse. Entonces, la sometemos a filtración. De esa manera, entonces, la arena puede ser separada del agua salada. A su vez, el agua puede ser separada de la sal, realizando una evaporación del disolvente o aplicando una técnica de destilación. A continuación, presentamos una variante de la tamización denominada levigación. Esta técnica se emplea para sistemas heterogéneos formados por fases sólidas de diferente densidad. ¿En qué caso se aplica? En la separación del oro, por ejemplo, a partir de las arenas auríferas. Se hace pasar sobre el sistema una corriente de agua que va a arrastrar al componente más liviano, en este caso la arena, y deja entonces sobre el sedazo al material más pesado, en este caso el oro. De manera que aquí la diferencia entre la tamización y la levigación es el empleo del agua que permitirá
arrastrar con mayor facilidad aquel sólido de menor tamaño de gránulos. Otra técnica también muy utilizada es la técnica de la sublimación. Se aplica en sistemas heterogéneos donde una de las fases tiene esa capacidad de sublimar. Por ejemplo, el yodo contaminado con arena. Tengamos en cuenta que el yodo es sublimable por acción del calor y se convierte fácilmente en vapor. De manera que, por contacto con una superficie fría, se volverá nuevamente sólido. De esta forma, entonces, se aprovecha la capacidad del yodo de sublimar y se conseguirá poder separarlo de la arena que va a quedar depositado, ya que se trata del contaminante. Otra técnica también a ser empleada implica la separación magnética. Y en este caso se aprovecha la capacidad de la sustancia de poder ser atraída por un imán. Por ejemplo, el hierro. En este caso, entonces, el hierro puede separarse de otros componentes empleando entonces el imán como medio separador. Entre las técnicas para la separación de mezclas homogéneas tenemos a la destilación simple. Normalmente se emplea para separar un líquido de las sales disueltas en él o dos líquidos que tienen diferentes puntos de ebullición. Colocamos la mezcla dentro del matraz, incluimos una fuente de calor y un refrigerante por donde va a pasar los vapores calientes de esa mezcla. De esta forma, entonces, según la diferencia de puntos de ebullición, podemos ir separando los diferentes componentes. Otra variante es la destilación fraccionada, que se emplea para separar líquidos volátiles que tienen puntos de ebullición diferentes, utilizándose lo que llamamos columnas de fraccionamiento. ¿Qué diferencia hay entre la destilación simple y fraccionada? Es justamente la presencia de esta columna que constituye un mayor obstáculo para efectuar la destilación. De este modo es posible separar una mezcla de agua y acetona, por ejemplo, cuyos puntos de ebullición son respectivamente de 100 y 56 grados centígrados. Otra técnica importante es la cristalización, que permite separar un sólido disuelto en un líquido siempre que ese sólido tenga la capacidad de cristalizar. Tengamos en cuenta que al evaporar el disolvente también se puede separar un sólido cristalino. Es posible obtener, por ejemplo, sal a partir de agua salada, dejando simplemente que el agua se evapore. Otro ejemplo puede ser la obtención de la sacarosa a partir del azúcar de caña. Por último, tenemos a la cromatografía, que es una técnica basada en la diferente interacción de los componentes de una mezcla con una fase a la que llamamos estacionaria, que puede ser sólida o líquida, cuando se pone en contacto con una fase llamada móvil, que puede ser líquida o gaseosa. La diferente afinidad físico-química de los componentes de la mezcla con la fase estacionaria harán que un componente se retenga más fuertemente, mientras que otro puede ser eludido con más facilidad, produciéndose de esta forma la separación. El nombre viene de cromos, color, y grafos, escribir, es decir, significa escribir con color, ya que fue el botánico Tues el que generó esta técnica intentando separar pigmentos vegetales. De esta forma, entonces, colocando una mancha que implica una mezcla de diferentes pigmentos, esta mancha, cuando interacciona con el solvente, se desplaza a través de la fase estacionaria y genera manchitas de diferentes colores. La técnica de la cromatografía permite separar, purificar e identificar los diferentes componentes de esa mezcla. Es una técnica que se aplica en laboratorio y que permite separar varios componentes de una sola vez.